Bienvenidos una vez más. Vamos a ver la explicación del tema 8.6 y 8.7. Entonces, empecemos con el 8.6, el cual es dominios. Existen grandes dominios, son tres: bacteria, arquea y eucaria. Y además, pues vamos a ver sus características. Vamos a comenzar. Entonces, bueno, ¿a qué le llamamos dominio? Desde el punto de vista de la biología, el dominio, es una categoría taxonómica, va a ser la categoría más alta que se da en los sistemas de clasificación biológica. Esta se atribuye a cada uno de los principales grupos o taxones en donde nosotros podemos considerar a los seres vivientes, los cuales son arquea, bacteria y eucaria. Ya que vimos la definición, entonces vamos a ver un poquito de historia. ¿De dónde surge o por qué sale la necesidad de poner a los seres vivos en dominios? Bueno, pues en 1990, el doctor West hace un trabajo que se titula Hacia un sistema natural. Aquí él va a proponer precisamente de nuevo estos tres dominios, y esto es para que sea más sencillo catalogar el reino de todo, bueno, los reinos, existen diferentes reinos, entonces cataloga esto, pero además él propone que todo esto surge porque todos tuvieron un ancestro en común, al cual llama Luca. Entonces, este ancestro en común, Luca, empieza a evolucionar. Y entonces, primero crea las procariotas. Dentro de las procariotas, pues se distingue que está el dominio de bacteria y también el dominio de arquea. Y después, con el surgimiento de las células eucariotas, entonces surge este tercer dominio, que es eucaria. Dentro del dominio de bacteria, nosotros podemos encontrar pues diferentes especies. Tenemos del tipo Dermatoga, las flavobacterias, las cianobacterias, las bacterias púrpuras, las gram positivas y las bacterias verdes. Dentro de las arqueas tenemos las termófilas, las metanogénicas y los halofilos. Y dentro de lo que es el dominio de eucaria, pues tenemos a los animales, los hongos, las plantas, los ciliados, los flagelados y los microsporidios. Entonces, estos son los inicios. Ahora bien, tienen ciertas características. Recuerden que el dominio bacteria y el dominio arquea son propiamente seres muy, muy diminutos, son microorganismos y entonces van a pertenecer a las procariotas. Esa es una característica, sobre todo el bacterio. Entonces, bueno, ¿cuál es la principal característica del dominio arquea? El dominio arquea se va a encontrar en hábitat marina, terrestre, también haciendo simbiosis con animales, pero la característica principal es que viven en ambientes muy, muy extremos. Tienen adaptaciones celulares, estructurales, químicas, metabólicas, que soportan grandes temperaturas, soportan que no haya nada de oxígeno, soportan ambientes extremos en verdad, que haya temperaturas muy, muy bajas, se van a los extremos. Entonces, bueno, esta es la principal. Por eso es que se puede identificar. Cuando nosotros tenemos ahí una especie microscópica que no podemos ubicar, pero está en un ambiente extremo, seguro que es de este dominio. Seguro que es una arquea. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué otras características tienen. Vemos que poseen caracteres pertenecientes al dominio de bacteria eucaria. Sin embargo, por el resto de las características es que la arquea está en medio. Si se acuerdan del diagramita, tenemos bacteria por aquí, eucaria por acá y arquea justo en medio. Entonces,
Es una posición intermedia. Es otra característica. Otra es que tienen una gran diversidad nutricional. Se alimenta de una gran variedad, entonces no podemos limitar. Ninguna arquea realiza fotosíntesis. Esa sí es una característica. Pueden ser tanto de gram positivas como de gram negativa. A veces forman filamentos o agregados. ¿Ok? Otra característica es que producen metano. Va a haber especies termófilas, hipertermófilas y psicrófilas. Esto es por los ambientes extremos. Va a formar muy diversas formas, como es la esférica, la basilar, la espiral, la lobulada, la laminada o la pleoformófica. Esto es también dependiendo del ambiente, lo que se necesite para poder adaptarse y sobrevivir. ¿Ok? Pueden existir aerobias y anaerobias. Hay especies autótrofas, quimiorganótrofas y quimiolotrótrofas. Ahora vamos a ver el dominio de bacteria. El dominio de bacteria, lo que decíamos, son microorganismos, entonces van a ser seres unicelulares. Van a poseer un compuesto llamado peptidoglicano, que este va a formar una pared afuera de la membrana plasmática para una mayor protección. Aquí vamos a encontrar que existen bacterias fijas y bacterias móviles. Entonces, va a haber bacterias que van a poseer, por ejemplo, flagelos para poder desplazarse, o hay bacterias que se fijan y ya no se van a mover. Luego vamos a tener también que las bacterias, las del dominio bacteria, por lo general participan en la descomposición de la materia orgánica. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Otra cuestión y característica del dominio bacteria es que van a tener un nucleoide. Otra es que van a tener una membrana lípida. Otra característica es que están presentes por lo general en la mayoría de los hábitats. Pueden estar en hábitats acuáticos, terrestres. Otra característica es que sus tamaños van entre 0.5 y 5 micrómetros de longitud. Se pueden reproducir de forma asexual gracias a la mitosis. Se pueden alimentar de dióxido de carbono o de azufre y nitrógeno por las cuestiones que mencionábamos de la descomposición de la materia orgánica. Y este dominio de bacterias es fundamental para el ciclo vital. Vamos a ver ahora el dominio eucaria. Este es el último que surge. Este, por lo general, es de organismos pluricelulares. Aquí, en este dominio, vamos a tener reproducción tanto asexual como sexual. En el caso de las plantas, van a tener una pared celular formada de celulosa. Los hongos van a tener una pared celular formada de quitina. Y en los animales no vamos a encontrar pared celular. La membrana que existe en las células del dominio eucaria está formada por fosfolípidos. Aquí las células que encontramos en este dominio van a tener una envoltura nuclear. Los organelos celulares van a estar rodeados por una membrana, por lo que decíamos de la teoría simbiótica, que bueno, pues van a ser envueltos. Van a tener intrones, ¿ok? También vamos a tener como características que los lípidos de la membrana formada por la unión de dos cadenas de ácidos grasos a un glicerol, este va a ser mediante enlaces éster. Vamos a ver que las membranas van a tener una bicapa. También encontramos como característica en este dominio que van a poseer ADN fragmentado en múltiples cromosomas. ¿Ok? Son cosmopolitas, es decir, se desarrollan en ambientes no extremos, no soportan los ambientes extremos. Se pueden cultivar fuera de su hábitat natural, pueden reproducir fuera del hábitat natural. Otra característica es que tienen células eucariotas
Y por último vamos a encontrar que tienen polimerasa de ARN complejo. Ahora bien, esas son las características respecto a los dominios. En la página también vas a encontrar un video adicional al respecto. Vamos a ver ahora el tema 8.7 que tiene que ver con los reinos. Estos reinos pues entran dentro de los dominios. Dentro de los reinos más importantes, si ustedes recuerdan videos anteriores, hay un gran debate porque hay unos que dicen que hay más reinos, hay unos que dicen que son menos reinos. Entonces, bueno, para esta clase pues nada más vamos a ver 5 reinos, que es el monera, el protista, los hongos vegetales y animales. Ahora bien, por definición, el sistema de los reinos biológicos es la forma que tiene la ciencia de clasificar a los seres vivos por su relación de parentesco en la historia de la evolución. Entonces, de acuerdo a cuál es la evolución de las especies, entonces es que yo puedo determinar a qué reino va a pertenecer esa especie. ¿Ok? Ok. Luego, ¿cuáles son las características que tengo que tomar en cuenta para definir a qué reino va a pertenecer? Las características principales que yo tengo que observar para poder determinar en qué reino va cada especie es el tipo de nutrición, la cual puede ser una nutrición autótrofa, es decir, que genera su propio alimento como las plantas, heterótrofa, es decir, que depende de otros seres vivos para alimentarse. También necesito ver la característica de su organización celular, si es unicelular o si es pluricelular. Tengo que ver la tipología celular, si sus células son eucariotas o si son procariotas, el tipo de respiración que posee, si es aerobia o anaerobia, su reproducción, si es una reproducción sexual o asexual, y la locomoción, si tiene una locomoción autónoma o es inmóvil. Ya que me fijé entonces en las características, entonces vamos a tener nuestros 5 reinos. En el reino fungi, pues vamos a ver los hongos. En el reino vegetal vamos a ver las plantas. Entonces, dentro de las plantas, por ejemplo, están los musgos, los helechos, las angiospermas, las gimnospermas, los equisetos y los licopodios. Por cierto, en el reino fungi, pues vamos a tener los ascomicetos y los basidiomicetos. Luego, tenemos el reino animal. En el reino animal, pues vamos a tener todavía más especies. Tenemos especies que van a pertenecer al grupo de los poríferos. Tenemos a los cnidarios, platelmintos, moluscos, anélidos, equinodermos, insectos, crustáceos, arácnidos, los anfibios, los peces, las aves, los mamíferos y los reptiles. También podemos clasificar este reino como vertebrados e invertebrados. Dentro de los protoctista, tenemos a las algas verdes, a las algas pardas, las algas rojas, los protozoos ciliados, los protozoos flagelados y los protozoos ameboides. Y en el grupo monera vamos a encontrar aquí a las arqueobacterias y las eubacterias. Estas arqueobacterias hay quienes dicen que forman su propio reino, pero insisto, pues sigue habiendo muchas diferencias científicas, entonces estas arqueobacterias vamos a definir que ahorita están en el reino de las moneras. Y bueno, entonces, ¿cómo es que van surgiendo a través de la historia todos estos reinos? Bueno, pues en 1956, Herbert Copeland dice que existen únicamente 4 reinos. Sin embargo, bueno, esto ha sido desarrollado con los años. Sin embargo, el más reciente reino que es aceptado, que es el fungi, este lo define el ecólogo norteamericano Robert Whittaker en 1959, y entonces comprueba que sí hay otro reino y que sí vale la pena diferenciarlo. Entonces, este es el último reino
que es aceptado en la ciencia y se siguen manejando por esos 5 reinos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunos detalles. Dentro del reino animal, vamos a tener 2 grandes grupos, los animales vertebrados y los invertebrados. Los animales son seres pluricelulares y que van a tener células eucariotas. Tienen una alimentación heterótrofa, una respiración aerobia, van a tener reproducción sexual y asexual, ¿ok? Van a tener en su mayoría pues gran capacidad de desplazamiento y este reino es uno de los más biodiversos. Está compuesto por mamíferos, peces, aves, reptiles, anfibios, insectos, moluscos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a platicar sobre el reino vegetal. En el reino vegetal, bueno, pues son todas las plantas, árboles y especies vegetales que nosotros conocemos. Es uno de los más antiguos y tiene una característica muy particular que, bueno, pues son inmóviles. Son sistemas pluricelulares y que también son de células eucariotas. Estos seres son autótrofos, es decir, generan su propio alimento mediante la fotosíntesis. Van a contener celulosa y clorofila en sus células. Esa es otra característica. Son imprescindibles para la vida de la Tierra. Después vamos a ver por qué. ¿Ok? Y bueno, entre otras cosas, aquí lo menciona, libera oxígeno a través de la fotosíntesis. En cuanto a la forma de reproducirse, el reino vegetal, pues tiene una reproducción sexual o asexual, depende de la especie. Luego tenemos el reino fungi. Este reino fungi, que recuerden, pues es el último que se añade, ¿ok? Es para que nosotros aquí podamos reunir a los hongos, a las levaduras, a los mohos y a todas las especies de setas. Estos son organismos pluricelulares aerobios. Tienen células eucariotas y son heterótrofos. Van a contener en su pared celular quitina, y algunos de ellos son parásitos. Entonces, van a alimentarse de otros seres vivos, van a producir una simbiosis. Los hongos por lo general se reproducen mediante esporas. Vamos a ver ahora el reino protoctista. Este es uno de los grupos más primitivos, son de células eucariotes y provienen de acuerdo a sus ancestros, pues de otras especies. El reino protista es parafilético, es decir, que contiene un ancestro en común, pero no todos sus descendientes van a ser iguales, van a haber muchas diferencias entre ellos. Engloba a organismos eucariotas, pero no se consideran ni animales, ni plantas, ni hongos. Es como los protozoos. Entonces, este pequeño que vemos aquí no lo podemos considerar ni animal, ni planta, ni hongo. Al ser tan heterogéneo es difícil caracterizarlo. Entonces, lo que pasa aquí es que todos los descendientes pues, van a tener muy pocas cosas en común. Entonces, es una complicación muy grande para este reino. Y por último, vamos a tener el reino monera. Aquí vamos a encontrar seres vivos microscópicos, los cuales se van a aglutinar. Son organismos procariotas. En este grupo están presentes, bueno, más bien, este grupo está presente en todos los hábitats. Los vamos a encontrar en el suelo, en el agua, en la tierra. ¿Ok? La mayoría de las bacterias pues son aerobias y heterótrofas, mientras que las arqueas, que también están en este reino, pues por lo general son anaerobias y su metabolismo es quimiosintético. Recuerden que, bueno, el detalle es que las arqueas pues son de ambientes extremos. Y estos reinos siempre van a coexistir en equilibrio. ¿Ok? Esto es lo que logra este equilibrio. Se necesitan todos los reinos, necesitamos de todo para que podamos sobrevivir. Les voy a dejar también en la página otro videíto al respecto. Espero que les guste.
Y con esto terminaríamos el tema 8.6 y 8.7. Les agradezco mucho, mucho su atención y les deseo que tengan muy, muy lindo día. Nos vemos.